Comenzamos una nueva entrevista en vivo, una nueva sesión de mediumnidad para toda la comunidad de la mano de Woody Mueller. Veremos quiénes son los afortunados en el día de hoy que recibirán esos mensajes que tanto están necesitando. Pero como siempre les digo, si estás en este vivo o estás viendo este video en diferido es porque aquí hay un mensaje para ti. Así que quédense ahí del otro lado que vamos a recibir esos mensajes que necesitamos escuchar el día de hoy o cuando veas este video. Como siempre digo, hay mensajes, por eso estamos todos aquí reunidos hoy. Bienvenidos amigos, bienvenidos a la comunidad Despertando con Gonzalo. Recuerden que estamos en Instagram y que también estamos en YouTube como Despertando con Gonzalo. Y que bueno, la dinámica del día de hoy ya la conocemos. Si sos nuevo en estos vivos, te doy la bienvenida. Te cuento un poco que Woody Mueller es medium. Es de Colombia, vive en Alemania. Bueno, datos personales que no interfieren a esto hoy. Y lo que hacemos en esta dinámica es contactar con personas que están buscando contactarse con sus seres queridos que ya han trascendido. Y a través de la guía que nos hace, como siempre, en estos espacios Woody, bueno, buscamos esa respuesta, buscamos esa conexión, todos recibimos nuestros mensajes, todos nos llevamos con como alguna enseñanza de estos encuentros. Veremos a quienes nos toca hoy, con quienes nos toca hoy conversar, con quienes nos toca hoy contactar. Vamos a ver, Woody, te voy a enviar la solicitud, a ver si estás por ahí. Deme un sois una pareja de Instagram genial en estas entrevistas, dice Estrella. Gracias. Saludo, Rosy. Rosy López. Tenemos meditaciones de Rosy en YouTube. Hola, Goody, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un poquito ahí como conmocionada por lo que está ocurriendo de este lado del mundo, porque tiene que ver también con algo que, bueno, me deja choqueada, que no es el tema de ahora, pero bueno, en uno de los en vivos que hice con la casita donde tú vienes y a donde yo voy Ujú. muchas veces también a dar conferencias, me impacta porque tengo un poquito de miedo, no Mm. miedo de una catástrofe, sino de lo que vi y está como, lo tengo ahí al frente, el suceso que había visto y bueno, obviamente lo último que me ocurrió fue en una meditación del fin de semana donde está precisamente haciendo esta meditación estelar y me aparece John Lennon, eso es en medio unidad, o sea, estaba meditando, estaba ahí conectada con mis guías y de pronto se me asoma la cabeza de John Lennon y yo en mitad de esta meditación digo, John Lennon, ¿qué es esto? Se me aparece dos o tres veces y yo lo primero que pregunté es, ¿qué quieres? Yo dije, bueno, ya, y nada que ver por esos días con los Beatles o el John Lennon. Y de pronto empiezo a escuchar una canción, One Love, que incluso no es de John Lennon, sino de Bob Marley. Y justo hoy, que yo no veo noticias porque esto me baja mucho la vibración, me pongo a ver las noticias y vuelve, me vuelve la canción. Entonces, a todos los que me han estado preguntando, y aquí aprovecho, Gonzalo, qué pena robarte un minuto de tu tiempo, ¿qué se puede hacer? Lo único que podemos hacer en un momento como este es no darle fuerza a algo negativo, sino simplemente concentrarnos en algo positivo. Coloquen en sus redes sociales canciones bonitas, canciones que hablen de paz, canciones que hablen de amor. Yo acabo de colocar la de One Love precisamente porque es lo que más me trae a la memoria este mensaje que me estaban dando y es lo único que podemos hacer. Criticar de un lado o del otro yo creo que no es lo más aconsejable porque le estás dando fuerza a una cosa o a la otra. Lo importante es simplemente enviar mucha luz, como hoy, simplemente hablando con el mundo sutil, estamos también enviando luz a todos los que estamos aquí a este otro lado. Total, Woody. Ujú. Contanos igual un poco más porque, bueno, la situación lo amerita. ¿Cómo estás Sí, vos? Vos estás en Alemania, creo, ¿no? sí, estoy en Alemania. Bueno, un poquito, es muy duro para mí, pero mira, te digo, Gonzalo, que cuando yo estoy haciendo estas predicciones, que incluso hubo ahí un mensaje del Maestro Jesús. Yo simplemente vi tres explosiones y vi el fallecimiento de un líder y me decían que era un líder del Oriente y me mostraban Rusia, me mostraban toda esta parte. Y bueno, eso fue lo que yo dije. Entonces yo me quedé como callada porque empecé a ver más cosas y no me gusta como poner como a la gente a vibrar como negativo y estar pensando en las catástrofes que muchas veces, bueno, son como, no digamos necesarias, sino que se tienen que dar.
Y luego de eso, creo que 2 o 3 días después hubo la explosión de un volcán. A mí me están hablando de 3 explosiones para un gran cambio de energía terrenal. La primera explosión fue la de un volcán, luego una bomba y ahora lo que está ocurriendo, el ataque es prácticamente la tercera explosión. Entonces no sé cómo, qué va a pasar ahí. Todas las ciudades europeas se están uniendo, obviamente en protesta y en apoyo a lo que está ocurriendo, o sea, como tratando de hacerle ver a estas personas que no es la manera, que se puede hablar, que se puede, hay mucha tristeza porque hay niños, hay ancianos, es a la población civil es la que está sufriendo. Y a mí me están preguntando por las redes sociales qué hacer. Yo no soy Dios, yo no puedo decirles qué hacer. O sea, a ver, esto es terrible y el fin de semana me lo están otra vez anunciando con toda esta vibración y con todo con lo del portal. Precisamente antes del portal empezaban a mostrarme esto y hasta ahora entiendo el mensaje que me estaban dando los guías, Gonzalo. Vienen muchos cambios, vienen 7 meses de muchísimos cambios en todos los aspectos, siempre nos concentramos en la parte energética, pero son todos los aspectos los que van a estar involucrados. Y desde aquí, desde Europa, obviamente vivimos esto con más temor porque la tenemos aquí al lado. En caso de que haya algo, es un conflicto europeo, entonces los primeros afectados van a ser los países que estamos aquí de este lado. Pero yo creo que mientras todos coloquemos un poquito de nuestro lado en no ponernos a criticar ni a meternos en el conflicto, sino energía de amor, coloquen canciones lindas, coloquen oraciones en sus muros, mediten. Yo creo que es la mejor forma de contrarrestar este tipo de energías que están aquí por todos lados, Ujú. bajándonos la vibración. Total. Y Woody, ¿lograste ver algo más durante estos días que quieras comentar? Lo, Mira, Gonzalo, lo que pasa es que a mí yo bloqueo y es una de las cosas que hago como medium, bloqueo cuando veo que son cosas que me van a poner a llorar. Ahora, pues, por eso precisamente no quería ver noticias, porque yo dije, bueno, tengo que ver qué es lo que está ocurriendo y ya empecé a removérseme todo, empecé a tener taquicardias. Como te dije, vi el deceso de un líder político, esto lo vi hace algunas semanas de un líder político de Oriente, pero me estaba mostrando, como te digo, toda esta parte, bueno, que desde aquí sería el este de Europa, y vi nuevamente las explosiones, vi muchísimo dolor y vi un cambio y una revolución, pero a nivel político. Me están hablando de 7 meses. Y siempre que en los últimos días que he estado canalizando, que he estado meditando, lo único que alcanzo a ver son cosas del cielo que bajan y son como destellos, como si todo fuera algo planeado, porque es el reflejo de algo que está ocurriendo arriba, como es arriba es abajo, y es un movimiento que se tiene que dar para que las personas vuelvan a reaccionar. Salimos de una pandemia, estamos ahora en esto, entonces es como volverse a conectar y lamentablemente hay personas que se están conectando, Gonzalo, desde ese lado que no deberíamos conectarnos, entre comillas, la crítica y quién es bueno y quién es malo, porque eso es lo que quiere la no luz, que simplemente vibremos en miedo, vibremos en división. Por ahí hay un refrán que dice, divide y vencerás. Entonces, mientras más nos dividan desde la no luz, obviamente más va a ganar espacio este tipo de cosas. Entonces, no he visto muchos destellos, es lo único que me ha llegado, pero es porque conscientemente yo no quiero ver más, o sea, no quiero, si en algún momento me va a tocar enfrentar algo aquí en esta parte de Europa en la que estoy viviendo, pues estaré preparada, estoy tratando de estar muy tranquila conmigo misma y meditar y enviando mucho amor, pero no quiero llenarme la cabeza con toda esta parte bélica porque definitivamente no soportaría el sufrimiento. Yo aquí me estoy riendo, pero es porque estoy como nerviosa, es la primera vez que me pongo nerviosa así como en un en vivo contigo, pero es porque, bueno, el tema me pone de alguna manera nerviosa. Es una etapa, como están diciendo aquí, es una etapa energéticamente hablando dura para toda la humanidad, porque no se ha acabado. A mí me están hablando de que el cambio de dimensión se da con el cuarto jinete del apocalipsis, y el cuarto jinete del apocalipsis es la muerte en todos los aspectos, a nivel de pensamiento, a nivel de estructuras, muerte física, y es todo lo que se viene. Muchísima muerte, pero muerte no solamente física, sino muertes energéticas, o sea, muertes financieras, de políticas, bueno, todo eso. Y entonces hay que prepararnos de la mejor manera y es estar como conectados y dejar de preocuparnos, como dicen aquí, tanto por lo negativo, sino tratar de vibrar lo más positivo que podamos, saber que la vida es más importante y que desde nuestro lugar lo único que podemos hacer es
enviar luz, tanto a los unos como a los otros, tanto al que ataca como al que está siendo atacado. A los dos hay que enviarles luz. Yo creo que al que ataca hay que enviarle más luz que al otro que está siendo Ujú. atacado, porque es donde hay más necesidad de amor, hay mucha necesidad de amor. Excelente, Woody, muchas gracias. Y también algo que venimos hablando siempre, ¿no? Lo que es la interpretación. Cuando hablamos de muerte, como decías vos, tal vez la muerte, como dijiste, no solo física, tal vez la muerte es el cierre de un ciclo, significa una muerte también de alguna forma. Energética, sí, Ujú, sí, claro. ujú. La muerte no es solamente una muerte física, la muerte significa básicamente transformación, Gonzalo. La muerte es transformación y la representa también la carta del tarot, el arcano sin nombre, como se le llama en el tarot tradicional, es precisamente eso, es transformación, es mutación a todos los niveles, mutación es cambio total. No significa simplemente que nos vayamos a ir todos de este plano, porque así tan fácil no nos la van a poner. Ujú. Irnos sería súper fácil, nos fuimos y ya todos somos seres de luz y por allá estamos, hola, saludando a San Pedro y haciendo fiesta por allá arriba, sería muy fácil, Total. pero así no es de fácil. Woody, bueno, gracias por esta introducción. Un poco le Gracias a ti explicaba a por las el espacio. personas ahí de lo que, bueno, de lo que hacemos contigo, gracias a tu gran don, como siempre la gente me escribe por privado y me dice, no, Woody, y cuántas personas, Woody, quiero decirlo, que han, bueno, te han pedido a ti sesiones privadas y me escriben diciendo que, bueno, la alegría con la que tienen, porque acá lo que hacemos un poco es tratar de dar un poco de luz, pero bueno, De yo sé que luz, las de sesiones luz. son 2 horas que se Mira, pasan Gonzalo, tranquilas. sí, pero a mí me encanta hacer esto contigo y yo me dije alguna vez, el día que Gonzalo, y se los digo a todos los que me están viendo, el día que Gonzalo invite a otro medium, voy a estar yo aquí de este lado diciendo yo quiero, porque se trata es de que todos aportemos y Gonzalo tiene muchísima luz y por eso cada vez que me llames y pueda, y bueno, voy a estar ahí, a no ser que esté en el otro lado haciendo mediunidad del otro Claro, lado, claro. desde el lado de la luz, pero siempre voy a estar ahí, Gonzalo, y tú eres, miren, y déjame ponerte como ejemplo que nos estamos aquí yendo con esta introducción, pero yo creo que es el momento de expandir amor, es el momento que necesitamos. Muchas personas me dicen cómo puedo ser canalizador, cómo puedo ser medium, cómo puedo ser no sé qué. Y yo les digo, mira, es que para ser trabajador de luz, simplemente conéctate con algo bonito. Y es lo que estás haciendo tú. No sé si eres medium, canalizador o no sé, a lo mejor hasta brujo eres y yo no me he dado cuenta, pero lo que haces es expandir luz y como le estás haciendo, bueno, me llena a mí el corazón estar contigo y ver no solamente mis espacios, sino que, bueno, yo no veo los videos que dejo aquí grabados contigo, yo me veo los videos de tus otros invitados porque no me gusta mucho verme a mí en video. Tú te ves espectacular, pero así me veo siempre como No. la cansadita. Y es que te hacemos trabajar tanto, Woody. Bueno, A mí vamos me a ir. encanta. Bueno, Vamos a lo nuestro. vamos a ello. Hacemos esta dinámica que hicimos la última vez. ¿Te parece que contactemos con alguna persona y vemos si surge algún Vemos tipo? quién llega, ¿sí? Claro. Dale, perfecto. Es así. Entonces, tengo aquí todas sus solicitudes. Voy a ir hacia arriba, hacia abajo, amigos, y el que toca, toca. Eh, es así. Ahí estamos. Ahí le envié la solicitud a alguien, creo. A ver si conectamos. Gracias a todos los que están ahí con sus mensajitos también, ¿eh? Eh, a ver. Ah, se me estaba pasando. Em, aceptar. Esperemos que tengan buena conexión de internet, ¿no? Porque eso nos facilita que podamos ayudarle a otras personas. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, acepté a Luz Miriam Ospina Murillo, pero no sé si es como que no sé, no sé, tal vez no está en vivo, envió la solicitud y se fue, porque es como que no me No acepta. alcanza, Bueno, bueno, algunas veces se demora la conexión. vamos a esperar. Yo ahí estoy aceptando gente. Los que me dicen ahí de los mensajitos de yo quiero y demás, envíennos la solicitud. A ver, ahí se unió alguien. No sabemos quién. Viendo un Hola, techo, ahora estoy viendo una bella. Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? sí, ¿Cómo estás? escucho. Decinos tu nombre, queremos Sí, conocerte. Ay, vos sabés que me agarraste de impreviso porque te estaba mirando, pero no sé cómo se conectó solo porque yo no toqué nada. Bueno,
así que, Así es la guía. bueno, Acá estamos, te llamas. así es la vida, así. Así Por es. algo se conectó. Bueno, Voy a cerrar el negocio porque tengo negocio y me voy a conectar con perfecto. ustedes. Tengo una alegría, mirá, ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? La Porque verdad, siento que sos argentina. soy argentina, soy de Argentina preciosa. y bueno, me gusta todo esto y siempre los escucho y los veo, Y, pero no sé, la pero verdad mira, que me a ti, sorprendió. yo le voy a quitar un poquito el ¿Cómo? micrófono a Gonzalo, pero a ti como que a ti te cogieron y te metes o te metes. ¿Sabes por qué? Porque te voy a preguntar una cosa. Eh, Tú Sí. tienes una pareja que falleció, porque es que a mí me están hablando de un esposo, y me dicen, el esposo, el esposo, el esposo. Entonces yo te veo que entras y yo me quedo como, y a mí una voz masculina me dice, soy el esposo, soy el esposo. Y yo me quedo, bueno, yo le voy a preguntar porque Sí. lo primero que vi fue el techo y yo no creo que el techo tenga esposo. Y dije, bueno, ¿quién es? ¿Te No, resuena es mi eso? esposo, sí. Sí, mi esposo murió hace 2 años y medio y bueno, Bueno, mira, acá estamos. es que no se ha ido, es que no se ha ido porque cuando vi el techo y te vi como la parte de arriba él te sintió tu energía, él te cogió él te cogió y te introdujo en esto, porque veo, tú conoces a alguien que se llama Martín o alguien que empieza por la M, puede que no sea tu esposo, pero me están mostrando una M gigante y no sé por qué. ¿Te resuena? Si no te resuena, puede ser que se me esté introduciendo otra energía de algunos de los que estén en el en vivo. Bueno, tu esposo, él porque me dice que tienes que sacar, me habla como de mucho desorden, de muchas cajas que tienes en una trastienda. Él me anda como dando instrucciones, como de algo que tienes que organizar, como que tú estás guardando y recopilando cosas. ¿De qué me está hablando él? No sé si tienes ahí donde estás o en tu casa como una trastienda o algo donde él me muestra muchos cartones que tú tienes como acumulados. ¿Eso te resuena? Sí, sí, muchas cosas acumuladas. Él me está hablando, él es una persona, bueno, era más alta que tú y me está hablando y me dice, dile a esa mujer que para qué está guardando tantas cosas, que si cree que cuando ella se vaya se va a poder traer todo eso, nos va a tocar contratar. Me está hablando así, me está hablando de una forma muy, o sea, total, un desparpajo total. Nos va a tocar traer 3 camiones mínimo para poder coger todos los cartones que tiene y no nos van a aceptar aquí. Y me habla mucho de tomar, es que no recuerdo cómo se llama, pero yo sé que es una bebida muy común en Argentina, es como un vino, ¿cómo se llama? Fresné, ¿cómo se llama esto? Es como un vino, como mezclado como con algo. Fresita, No, ay, ¿cómo se llama esto? Me está no mostrando tomo una bebida alcohólica y no sé entonces. Fresné, es como un vino Fernet. o algo que toman Fernet, 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 y me está mostrando como algo, Fernet, sí, Fernet, me está mostrando como algo sí, parecido. ¿A él le gustaba mucho sí. tomar esto o tú tomas mucho de esto? Yo no. Él era de tomar bebidas, sí, vino, cerveza, todas esas cosas. Y me está diciendo, está de una manera muy amorosa, me dice, esta mujer hacía unas empanadas, no sé si tú las hacías o en tu casa o las compras, pero me dice, las empanadas, y me hablas de las empanadas argentinas. ¿Tú Sí, acostumbras a sí, hacerle algo a él? sí, sí, no me gusta la cocina, pero bueno, a la fuerza tenía que cocinar. Mira lo que me está diciendo, él me dice, recuerda que tú, aunque de cabecidura nunca lo creíste, fuiste el amor de mi vida. Eres la persona que más me ha regañado, que más me ha criticado, y tengo que decir una grosería, ¿puedo decir una grosería, Gonzalo? Porque es que la está diciendo así, que más me ha, y que más me rompió las pelotas en vida. Sí, está, Perdón, está. pero es que es así, es muy directo, es con un desparpajo. Me dice, cuídate mucho de la columna, me muestra la parte inferior de tu columna, me dice, cuídate mucho de la espalda, estás haciendo más esfuerzo del que deberías hacer. Sí. No estás para lo que estás haciendo ahora. Y te coge las manos y no sé si te las acaricia, te las soba. Tú no creo que sea la argolla de matrimonio, pero me muestra un anillo como con algo, no sé si es una rosa, es que no alcanzo a ver bien la forma, es un anillo como plateado. ¿Tú Eh, tienes alguna joya en este momento en tus se ve. manos? Ese anillo, a ver si se lo puedo. Ese anillo Sí, de piedritas, sí, ese me lo regaló él. ok, eso es lo que Él me lo regaló. eso me está mostrando, me dice,
es como si te dijera, mi alma está en él y mi alma está en todo lo que yo sentía por ti. Y me dice, menos mal, menos mal no te has deshecho de él, porque es lo único que vale la pena guardar, es lo único que vale la pena que conserves. No te preocupes por la parte económica, él sabe que algunas veces es muy duro, que es muy difícil, pero él dice que siempre confíes que él no te va a dejar sola. Él me dice que va a estar todavía 5 años más contigo, que me agradece mucho, nos agradece mucho bueno, como que fue un trabajo de Gonzalo conjunto con él, porque te metió así como de una, porque él te quiere recalcar nuevamente todo lo importante que ha sido para él, que sigue siendo. Él quiere que tú cuides muchísimo tu salud, vuelve y te dice que te deshagas de todo aquello que ya no necesitas, que no necesidad de guardar recuerdos, y él lo llama como basura. Y él me dice que lo único que deberías conservar es ese anillo que él me estaba mostrando, es lo único que él quisiera que tú conservaras. Y se ríe y me dice, esta mujer mía, aparte de regañona, ay, es que me ponen a decir unas cosas. Que eras muy buena en la cama, entonces te lo quiere decir ahí. Perdón, yo lo tengo, es que él tiene, no sé, descríbeme un poco a tu esposo porque yo lo siento con una fuerza era muy abierto, no lo siento como una persona tímida, era una persona como muy abierta y me cuenta estas cosas y se ríe, me dice, no, puedes hablar así con la mujer mía porque ella sabe cómo fui yo en vida y fue la única que me pudo soportar. Sí, creo que sí. ¿Quieres decirle algo? Porque él me vuelve a mostrar tu espalda. ¿Quieres decirle tú algo a él? Ay, ¿qué le voy a decir más de lo que le he dicho en vida? Que lo quiero mucho, lo extraño mucho. Él me ayudó mucho porque él fue mi pareja, mi segundo marido. No es el papá de mis hijas, pero mis hijas lo quieren como si fuera el padre, lo extrañan muchísimo porque nos ayudó muchísimo. Y bueno, ¿qué más le voy a ¿Sabes decir? una cosa? Él se ríe mucho y me dice que lo que más extraña de ti son tus regaños, que a él le hace que él me dice algo como, él te tenía a ti como un apodo, él me dice algo como 4 letras, como un diminutivo que no le puedo entender, como con una ñ, no sé, él te trataba como, él me dice algo como con una Lilian, ñ. ¿Cómo? él me decía Lilian, Porque él está hablando Lilian. él me decía que lo que más extraña de ti son tus regaños, porque él dice, ¿qué voy a hacer sin ella en este lado donde no haya un ser que me diga cómo hacer las cosas? Allá la tenía ella me decía cómo hacer las cosas y aquí estoy solo. Él me dice que va a estar todavía 5 años contigo a tu alrededor porque él quiere acompañarte, él quiere que tú sepas que no estás sola porque sabe todo el dolor que has tenido, que no seas, que no creas que a él no lo puedes engañar, que no te hagas la fuerte, que a él no lo puedes engañar. Vuelve a coger tus manos y me dice, dile que la amo muchísimo, que extraño sus regaños y que la voy a estar esperando de este lado. Y me dice saludes de tu mamá. Tu mamá murió ya hace rato. No, mi mamá, ¿De qué mamá me está hablando? Él me dice saludes de tu mamá, pero no sé si es de una abuela tuya, alguien que sea como una energía de mamá para ti, que me está la- diciendo eso. no, mi mamá vive. Entonces debe La ser de mamá tu de él abuela. sí murió. Ah, saludes de mamá, me podría estar diciendo. Yo no te saludes de tu mamá. Entonces puede ser saludes de mamá. Tú Ajá. sabes si un hermano de él también falleció, porque también aparece con una persona que no es un anciano o un hermano tuyo. Él aparece con una persona al lado, pero que no se identifica. Bueno, espérame, yo le Muchos pregunto. amigos murieron. Muchos amigos de él murieron. Puede ser, Muchos. puede ser, pero tiene que ser alguien muy cercano, porque no es solamente un amigo, sino alguien muy familiar, como un compadre, alguien que compartió muchísimo con él, porque es una persona que se le hace al lado derecho. Espérame, yo si tiene algo más para decirte. ¿Tú utilizas gafas para leer? ¿Tú tienes lentes o tienes lentes No, de algún tipo? O él utilizaba lentes porque me muestra también unos él lentes. sí, Él él sí. utilizaba, él utilizaba lentes. Ok. El último que me está mostrando eso me dice lentes, anillo, Fernet. Son las únicas 3 cosas que para que lo recuerdes a él. Y no me dice Ajá. nada más. Solo quiere despedirse, decirte nuevamente lo de la espalda y que botes todos los cartones que tienes en el trastero. Trastero es una palabra española, pero no sé cómo le dicen ustedes en Argentina. Ah, Muchísimas gracias por participar. bueno, muchas gracias, Woody.
muy contenta de haber hablado con vos. Yo Un beso, chao Gonzalo. muy contenta de haberte tenido. Un besito, preciosa. Gracias, Gracias, chao. Lilian. Ahí Chao. tenés la X arriba para liberarte. Sí, ahí sale. Bien, bueno, Mira, gracias, Lilian. mira, Sí, Gonzalo, Woody. qué chistoso, porque ella entra y yo lo primero que escucho es, soy su esposo, o sea, fue inmediato. O sea, no sé si fue que él ahí alguna cosa habrá hecho Mm. Sí, para porque que fue tú la así, aceptaras. todo muy tropezón. Y está acá Luz Miriam Ospino, dice que me falló el celular, estuve leyendo ahí los mensajes. Bueno, voy a tratar de conectar con ella. Que dice, qué locura, tanto ¿Sabes? esperar y pasa esto. Bueno, vamos a ver, porque fue la primera que quise seleccionar y no Que- pude. Si podemos, ahí te mandé la solicitud, si se une, genial. Y si no, creo que me Ujú. había puesto en el chat que una a la hermana, que debe, supongo que estarán juntas, que, ¿cómo era el nombre de la hermana? Nancy Ospino, creo que era. A ver, ¿ves? Porque me dice, ah, ahí está, ahí está, Bueno, ahí ahí está. está llegando una persona. Ahora sí. Hola, Mandar ahí, si no, le manda acá. A ver, ahí se unió. Hola, hola. Hola, hola, ¿Nos escuchás? hola, hola. hola. No sé, mi celular que me jugó una mala pasada. Bueno, Cerrame la reja así. ¿nos Y, escuchás? y sí, te escucho, Ok, te perfecto. La escucho. otra persona que está por ahí con el vivo, le pedimos que baje a la persona que está cerca tuyo, que baje o se Volumen. vaya del vivo, porque si no nos genera ahí un retorno. Es mi hermanita que me iba a colaborar para que a ver si me podían conectar por el celular de ella, porque es que no sé por qué el celular me está jugando una mala pasada. Bueno, pero Pero aquí ahí te estamos estamos. viendo. Woody, ¿Sí me todo tuyo. escuchan? Sí, sí. ¿Cómo te llamas tú? Y cuéntame si tú has perdido a un hijo o a un hermano joven, porque estoy sintiendo, no sé si es tuyo o de tu hermanita, estoy sintiendo la energía de alguien que murió muy joven, de un hombre. Pues la verdad tengo un hermanito desaparecido, ya hace 30 años y tenía 22 añitos cuando desapareció. ¿Puedes decirme cómo se llama? Porque si es un desaparecido y lo estoy sintiendo, es porque no está desaparecido, sino que está desencarnado. Pero antes de decirte si él está desencarnado, necesito el nombre para poder sentirle la energía. ¿Cómo se llamaba él? Ok. Torfabio Espina Murillo. Mira, También tengo dos sobrinitos. es esta persona. Yo te voy a decir algo con el mayor de los respetos, lo que me está llegando. No sé en Dale, qué Gus. lugar tú vives, pero me están hablando de grupos armados, específicamente como de guerrilla, de algo similar, y me están hablando de una fosa común. Yo lo estoy Mi viendo a hermano. él dentro de una fosa común. Lo estoy viendo con 3 tiros, un tiro de grasa en la frente, 2 tiros en la espalda. Me está mostrando la guerrilla, me está mostrando botas de pantano, me están mostrando como monte o algo, y me están diciendo que esto ocurrió casi, me está mostrando el número 5. Es como si luego de que desapareció, como que 5 años después. No sé si él la obligaron a trabajar con la guerrilla o alguna cosa así parecida, pero él está desencarnado y él lo que quiere es despedirse de su familia porque ni el cuerpo lo han podido encontrar. Él me dice que ahora de su cuerpo ni siquiera los huesos están, solamente me muestra astillas de los huesos. No sé por qué tiene él se muestra como con un bigotico, como pequeñito, no protuberante, algo muy, y me Él pregunta tenía por un su poquito mamá, un bocito, lo estoy viendo como de con un cantinflas, bocito. como el ¿Perdón? bolsito de cantinflas. Sí, me muestran un bocito así. Me dicen que él hace más de 25 años no está entre ustedes, que por favor dejen de tener la esperanza, que la esperanza pone a sufrir mucho a la familia, que algunas veces ustedes lo recuerdan, que no lo recuerdan permanentemente, pero que él está donde tiene que estar y que él lo único que quiere es poderse despedir de su mamá. Él me dice que para su papá ya es muy tarde, pero yo no sé por qué me dice que para despedirse de su papá es muy tarde. No sé qué querrá decir con esto. No sé si el papá ya Mi papá murió, desencarnó o el papá está enfermo o, perdón, mi papá murió hace 36 años. me dice que es muy tarde, me dice,
Ustedes son 3 hermanas, porque es que solamente me muestra mujeres, no sé cuántas hermanas son. Ahora él me está mostrando, por lo menos cuando él se fue, él solo me muestra mujeres en tu familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? En total con él ¿Hola? éramos 6, 4 varones y 2 mujeres. En total éramos 6, 4 con él y 2 mujeres. Entonces, Y el pero único que falta me en la está casa hablando es más él. de las mujeres. Me está hablando de las mujeres. Mire, él me dice que no conserven la esperanza. O sea, son 3 tiros, un tiro de gracia, 2 tiros en la espalda. Y me está mostrando una cosa común y me está hablando específicamente de la guerrilla. Él me dice que ustedes ya sabían, que ustedes ya presentían algo similar. Y él dice que él nunca se hubiera ido de la casa, que él nunca los hubiera dejado, porque ustedes saben todo el amor grande que él tenía por su familia, que él no se quiso ir, que es como si él se lo hubieran llevado, es lo único que me dice. Lo veo muy tenue, lo veo como muy borroso, y es porque él lo único que necesita es despedirse. O sea, veo la imagen muy borrosa, solo veo partes de él y solo veo la fosa común donde lo echaron. Veo un hueco en la tierra y lo veo ahí donde lo tiraron. Veo una camisa ya como un tono verdosito, tenía el cabello un poquito larguito, no estaba muy, como más o menos así, como que si no hubiera ido al peluquero los últimos 3 meses. Lo veo muy Una persona, tranquilo, lo veo muy tranquilo, pero a la vez como muy, es como si ya hubiese perdido toda la conexión con ustedes. El único que quiere es despedirse y me habla mucho, mucho, mucho de su viejita, me habla mucho, mucho de su mamá y me muestra dándole, otra vez me está mostrando manos o parece que hoy es el día de las manos, me muestra muchísimo dándole besos a tu mamá. Dile a tu mamá que no sufra tanto por él y que en lugar de estar pidiéndole a Dios que se lo devuelva, que le pida libertad a su alma, porque la manera en que él murió fue una manera sea cruel y muy pronta, que le pida libertad a su alma para que entonces él pueda terminar de trascender. Woody, te puedo hacer una pregunta. Claro, claro. Eh, yo lo soñé hace 20 años, lo soñaba mucho. O sea, no ahora último, pero sí lo soñaba mucho. Yo vivía en una casa campestre, él llegaba y me tocaba la puerta. Yo abría la puerta y estaba lloviendo y él me agachaba la cabeza triste y venía con un morral en la espalda. De pronto él allí me estaba anunciando Te voy a algo que decir ya una no había. cosa, te voy a decir una cosa y te lo voy a preguntar de forma muy directa y más a disculpar lo directa que soy. ¿Alguno de ustedes fue alguna vez tu mamá o tú, alguna de tus hermanas fue donde una bruja? Porque él me está diciendo algo de una bruja. No sé si ustedes fueron donde una divina o donde alguien para tratar de encontrar. Me dijo, ellas fueron donde brujas, y me dice, estas energías de estas personas es como si cogieran el alma, como trataran de llamarla y eso hace que el alma como que se esté pegando a la tierra. Lo que quería decirles que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran descansar. Y como tu mamá Y está así la metida en tanto dolor, a la que estaba contactando era a ti. Y me dice así la palabra, me dice bruja. Bruja, él lo quiere decir es como una persona que está como tratando que su energía volviera donde ustedes, porque era lo que ustedes estaban pidiendo. No sé quién de ustedes fue. Él la menciona tarotista, bruja, mi pero hermana puede ser, no sé, él me dice así, él le dice bruja, o sea, desde la conciencia de él le dice bruja, y es que esta persona está como tratando, porque ustedes pedían que volviera, y lo que estaban haciendo era retenerlo. Y esa maleta que tú estabas viendo, y se me pone la piel de gallina, él se estaba pidiendo que lo dejaran ir, que por favor lo dejaran ir. Él me dice, me liberé, porque hace ya, me muestra el número 7, como que los últimos 7 años ustedes han estado más tranquilas con él. Pero de todas ya. maneras ahí está el dolor, ahí está el dolor. Me dicen que ustedes deberían hacer un entierro simbólico más para tu mamá, una foto de él en una cajita bonita en algún lugar y que le recen o que le manden a decir una misa y que por favor lo dejen ya trascender. Que eso es lo único que él les pide, para que O ustedes sea que no, descansen y él también pueda descansar. o sea que Él no todavía, trascendió. espérame, él no está completamente en transición. Él ya sabe que está muerto. Te lo voy a decir así, él ya sabe que está muerto. Él ya sabe lo que le ocurrió. Él ya se separó del dolor. Él ya no los extraña a ustedes. Pero energéticamente él no se ha podido desprender porque ustedes lo tienen ahí cogido. Y por eso era que él me estaba hablando como de esta bruja. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con qué tipo de personas hablan ustedes y hay que dejarlo ir. Y él por eso está contento de que les pueda decir a través de nosotros que él ya se fue. Él solo quiere despedirse, es lo único que quiere hacer, despedirse. Y Tu él, mamá y,
Tu mamá tiene, él me muestra ollas de metal como si fueran, como si las estuvieran utilizando como materas, como plantas. Tu mamá tiene como plantas en su casa, no sé si son como materas o ustedes tienen en la casa donde viven, hay plantas, porque él me está mostrando una casa de pueblo, pero como con plantas alrededor. No sé si es la casa de la abuela o qué casa será. De pronto en otros Bueno, tiempos, cuando estábamos es un con él en una recuerdo, finca, es un mamá no. recuerdo, es un recuerdo, es un recuerdo. Él me dice que ese fue en el último lugar donde él vivió, es en el último lugar donde él ha estado más tiempo. Es donde su alma se queda pegada, porque él ni siquiera está en la fosa común donde lo tiraron. Él se quedó pegado en la última casa donde él vivió. Por eso me muestra esto como si fuera un pueblo, como esas, como materitas, como en ollas viejas, como una cosa muy, muy rústica me está mostrando él. Pero él lo único que quiere decirles es, está bien, solo necesita que ustedes lo dejen ir. Es lo único, que ya, que lo dejen ir. Porque por eso él no se ha podido ir totalmente. Y me estaba hablando de estar pidiendo que vuelva. El pedir que vuelva a través del medio que le están haciendo, no es lo mejor para el alma de él. Sí. Woody, ¿Ok? ¿te puedo hacer otra pregunta? Disculpe. Yo Claro. quisiera saber el por qué ir a que para mi papá ya es tarde. O sea, yo me quería conectar con mi papá, porque pues ya con mi hermano, pues delicioso. O sea, con cualquiera, porque igual sus los seres queridos de uno tiene sobrinos, todo. Pero últimamente tengo a mi papá en la cabeza, o sea, en la cabeza, y yo le decía a mi hermana, yo quiero que Woody me escoja, yo quiero pues, o sea, mi papá es como si me entiendes, como si él quisiera algo de mí. Te voy a decir una cosa, porque tu papá ya atrás, tu papá no está en transición. Por eso él dice que para él ya es muy tarde despedirse de tu papá, porque tu hermano se quedó en un lugar y tu papá ya trascendió al otro. Pero dame por favor el nombre de tu papá, yo trato de contactar con él rápido, si de pronto lo puedo contactar, que no sé, porque tu hermano me dice que él ya no está en transición. ¿Cómo se llamaba tu papá? Ese, Ezequiel de Jesús Ospina. Me muestran un señor barrigón, perdóname, pero no sé si es él, como estoy haciendo una cosa pública, me muestran un señor como barrigón, no sé si No, es él no él. era delgado, Bueno, pues murió es muy otra joven. persona de las que está, es otra persona de las que está ahí. ¿Tu papá era campesino? ¿Trabajaba en el campo? ¿Trabajaba con ganado, con algo así? Porque si no, no es él. Ok, No, dame un segundo. Ok, mira, lo que me están diciendo mis guías, me están diciendo textualmente, ya no lo puedes tocar porque está en una luz que ya tú no puedes alcanzar. O sea, tu papá ya trascendió, tu papá ya está en la luz. Y lo que tú tienes aquí, me dicen los guías que son añoranzas por problemas que tú tienes, que tú estás bloqueada, que tú tienes un bloqueo en el chakra corazón y en el plexo solar. Tú tienes un problema y tienes también un problema de salud, me están diciendo que tiene que ver con tu sangre. No es tu papá el que te está tratando de contactar, son tus guías, es tu ángel de la guarda que está utilizando la figura de tu papá para que tú te pongas alerta y empieces a hacer algo por ti. Tu papá ya trascendió, tu papá yo no lo puedo alcanzar, tu papá ya está más allá de donde yo puedo llegar. O sea, ojalá pudiese llegar a ese nivel, pero no puedo. Me dicen mis guías que no lo puedo tocar porque es más que luz. Y me están diciendo de una enfermedad tuya con la sangre. Hazte por favor un chequeo de sangre, porque si te están diciendo, eres tú la que está enferma. Y son tus guías utilizando la imagen de tu papá que te están no, llamando la atención. ¿Vale? Te vale. agradezco muchísimo que hayas estado. Discúlpame la noticia que te di, pero No, te lo tengo que mami, entregar así como me lo entrego. no, mami, ya lo presentíamos y es mejor saberlo de lleno y no estar con la duda, Dios me los bendiga, muchas gracias. A ti, Dios te Gonzalito, bendiga. te sigo, y a Woody, te adoro, mejor dicho. Yo te escribí Un porque la verdad besito. bueno, mi Woody. Escribe, Chao. escríbeme por privado, que yo quisiera como chequearte esto que me están diciendo tus guías, a ver si te puedo tender la mano. Escríbeme por Instagram privado y me dices que eres tú para que hablemos en privado, Bueno, Dios te ¿ok? bendiga. Muchas gracias. Dios Oye, te todas bendiga. las Muchas bendiciones gracias. para los dos, los Chao, adoro. Luz. Chao. Gracias. Bueno, ¿Cómo me Woody. salgo? Ah, Con tenés la X ahí arriba en la parte superior derecha. no. Cataleya, ¿Ya? A ver, Cataleya. es una No, no, no. X arriba, la parte de arriba. Ahí está. Ya.
Bueno, Woody, ¿cómo estás? Me Hacemos uno. impactó mucho, si Ok, quieres lo hacemos, ¿no? Me impactó mucho esto que vi. ok. Sí, dale, Hacemos tú me uno más. dices. Uy, tengo un montón de solicitudes. Muchísimas, muchísimas. Voy a hacer así. Y donde caigo, caigo. Listo. Eh, sí, a mí también me dejó como. Porque no nos había A mí me pasado. dejó, y demás, me impactó mucho lo que él me decía, lo de la bruja y lo de, por eso se le presentaba con una maleta. Y cuando traté de contactar con el papá, por eso él me decía que ya no se podía despedir del papá porque ya era demasiado tarde, o sea, él no pudo despedirse de él por la forma en que el papá ascendió. Hola, Hola, Hola Gonza, hola Woody, ¿qué tal? bienvenida. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias. Andrea, Bueno, ahí te dejo, Woody, a ti que sos la especialista. hola Andrea. hola Woody, hola. Andrea, dime si quieres, mira, antes de que me digas con quién quieres hablar, te voy a decir que siento la presencia de un niño a tu alrededor. Un niño. Mira, puede ser un hermano, puede ser un amigo que murió muy joven, porque un niño no quiere decir que haya muerto como niño, sino que se presenta en esa energía de niño. Pero lo voy a dejar ahí a un lado porque puede ser relacionado con otra persona que esté en el chat. Pero tienes la energía, mira, espérame, te pregunto una cosa, ¿tú tienes pareja? ¿Tú quieres tener bebés? Sí, Estoy viendo dos niños varones. Y hay un niño que tú ajá. dices es que no es una persona desencarnada, por eso te estoy preguntando. O sea, tú tienes la posibilidad de ser madre y me están mostrando varoncitos. Me están mostrando Ajá, varoncitos. ¿Tienes sí. hijos en este momento o estás en embarazo? No, 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 Estás buscando. En menos, no, nada, nada. No, no, pero hace tiempo que siento también como si me estuviera hablando un un futuro niño. hijo, sí, En menos de tres, sí. en menos de 3 años vas a caer en embarazo. Y cuidado que la posibilidad son gemelos. O sea, sí o Ajá, sí, sí. la posibilidad son gemelos. La posibilidad es de gemelos. Por eso estoy viendo dos niños. Y me dicen menos de 3 años. Bueno, entonces ahora sí dime. Vale. Por eso estaba sintiendo el niño a tu alrededor. Gracias por esa confirmación. Ahora sí dime con quién quieres hablar. Con mi papá, Alfredo Omar Gómez Grimalt. Alfredo. ¿Para ti qué significa el número 8? Mm, Puede ser un mes, puede ser un día, pueden ser 8 años, puede ser el mes de agosto. em, no, no me No. suena. Ok. ¿Qué hacía don Alfredo? Porque luego de corbata. Sí, él, bueno, trabajaba en una empresa y también tenía fincas de uva. ¿Por qué me habla mira, no sé si es él, pero alguien me está hablando de un auto, o sea, me está hablando de un auto rojo o algo que parece, o sea, parece un auto, pero es un auto que no es nuevo, sino que pudo haberlo tenido hace mucho tiempo. Él me habla del superauto rojo. ¿Tú sabes de qué auto rojo me está hablando él? Sí, tenía un amigo que corría en carreras de autos y tenía un auto rojo y él tiene una foto de su amigo con el auto y atrás una dedicatoria. Y me dice, no te alcanzas a imaginar la máquina que era, no te alcanzas a imaginar. Mira, Él era fierrero, sí. no te, pero no te alcanzas a imaginar. Él me dice que él de joven incluso me muestra también una motico que tenía. Él me dice, yo me monté en todo lo que tuviese llantas. O sea, él era un apasionado y me dice que yo tengo muy buena suerte de vivir aquí, y me pregunta que si conocía a Schumacher. Yo no soy corredora. Ahora, él anda ahí en su rollo, él anda en su rollo contándome, espérame yo que me dice, pregúntale por te pregunto, ¿tu mamá está todavía viva? Porque me están preguntando, me está diciendo, pregúntale ellos estaban separados, No, o cuando él desencarnó tuvo algún tipo de pelea, a lo mejor no sabes, algún tipo de discordia con ella, porque es como si hubiese, yo eh, siento como si no fue así que él se fue, sino como que había un poco de distancia entre él y tu mamá, porque no se atreve como a hablar muy abiertamente eh, de ella. Dime. cuando él falleció, que falleció en un accidente de auto, mi mamá no quería que haga ese viaje. Mm.
pero eso es todo. Por eso me está mostrando una maleta, por eso me muestra como si hubiese discordia, como si hubiese, me pregunta, pero otra persona que le tenía un apodo a la esposa, él la llamaba de un no, él me muestra, no le entiendo muy bien, me muestra pueden ser muchas cosas, muestra una N, me muestra también una A, pero no sé cómo la llama, pero no le estoy entendiendo bien, él tenía como algo bonito que le decía él a ella, y me muestra una N y una A. Sí, le decía Nikki, Ah, pero a mi Nikki, mamá pero también le dicen nena, sí, le nena. dicen nena, o sea, puede ser cualquiera de las dos cosas, sí. Ok, 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 por eso me estaba mostrando la N. ¿Tu mamá está ahí? No, no, mi mamá está en Argentina y yo estoy en España. Entonces en España. Bueno, me dice Sí. que lo vas a hacer el hombre más feliz del mundo cuando sea abuelo. Que no, me dice, Ajá, él te habla como de chiquitita, tú eres la única hija o la más pequeña de todas. la más pequeña, sí, la más Él pequeña. me dice como mi chiquitita. Él me dice, él me dice que él te insistió mucho, como por, ¿tú qué estudias o qué estudias o estás estudiando en España? Porque él me está hablando ahora de nivel de, como de estudios. No sé por qué él me está hablando como que él te insistió mucho en algo, me habla como de estudios. ¿En qué te insistió él cuando él estaba en vida? No, no sé, porque él falleció cuando yo era bebé. Ah, cuando tú eras bebé. Sí, Cuántos sí, meses tenías tú? tenía 1 año y 4 meses. ¿Tú qué tienes que ver con la medicina? Sí, soy terapeuta ocupacional y trabajo con bebés y niños con discapacidad. Y me Sí, dice, y puede canalizar. ¿Tú eres canalizadora? he tenido conexiones con, sí, creo que soy medium, todavía no sé, pero sí he tenido algunas experiencias, Por sí. eso él se me está presentando porque él está diciendo, si tú quieres, yo te ayudo. Él me dice que hace parte de tu grupo espiritual. Por eso yo lo puedo percibir, aunque él haya muerto hace muchos años. Primero, que porque no quería dejar a su nena sola, a su esposa, y él me dice que él quiere, y te lo cuento, y sabes por qué me está contactando a mí, porque porque tú puedes hablar con él atrás de mí, porque mi papá hizo exactamente conmigo lo mismo. Él murió cuando yo estaba muy Ajá, pequeña y él ha sido sí. mi conexión cuando yo no creo en mí, él es el que está ahí dándome mensajes. Él me dice, espérame, él me dice, tú tienes algo iniciado, tú tienes un estudio iniciado, tienes un taller, o sea, tú estás como haciendo algo. Él me dice, tienes que terminar esto que iniciaste, no sé qué proyecto es, y Ujú. dedícate también. Me dice, tú tienes la capacidad. Me habla mucho me dice, tienes una energía violeta, me dice el arcángel Saquiel, me dice el arcángel Miguel y me dice Metatron y me dice, ella conecta con la luna y las estrellas. Tu papá es un enamorado tuyo. Me dice, ella conecta con la luna y las estrellas. ¿Te resuena eso? No sé por qué me lo está diciendo. Sí, porque he estudiado astrología y Ay, sí, y me gusta ok. mucho eso. Sí. Él me dice que tú puedes Sí. ser todo lo que quieras ser y me coloca en la cabeza, me coloca la imagen de un hada y me dice que tú tienes la capacidad de conectar con todo aquello que esté dentro del plano energético de los bebés, porque como tú estás trabajando con ellos, tú tienes esa energía. Sí. Entonces me dice como elementales, hadas, lo que sea, me dice todo lo que tenga que ver con lunas, estrellas, hadas, bebés, todo eso es tuyo. Él solamente quiere recordarte, porque me está hablando ya rápido como si le estuvieran apurando para irse, él quiere bendecirte, Oh, quiere decirte que siempre está contigo, que él no se va a ir hasta que tú no tomes tu misión de vida completamente, que vas muy bien y que está muy orgulloso de ti y que está feliz de que en 3 años lo vayas a hacer, lo vayas a hacer abuelo. Te deseo mucha suerte con eso. Espérame, y que le diga, ay. me muestra la N y la K, tú me dijiste que tu mamá era como Nikki o algo así le decía, Sí, le decía Nikki. y me dice y me dice que lo que él más extraña de ella es su olor. Me dice, el olor de su cabello y el olor de su perfume es lo que más extraña. Y que algunas veces cuando ella está acostada, me dice, yo sé que ella ha tenido muchos amores, pero como yo, nunca ha tenido alguien que la quiera y la ame tanto, y algunas veces se la acuesta al lado. Y yo creo que tu mamá hasta lo ha sentido porque él tiende a acostársele al lado. Espérame a ver Sí, si me sí. dice algo. Te desea mucha suerte en tu estadía en donde estás y que recuerdes que nunca estás sola. Tomaste la mejor decisión del mundo de hacer lo que estás haciendo y que siempre Ay, qué bueno. confíes en ti.
Que si es, es como si como si supiera que tú fueses a preguntar eso. Es la mejor decisión, es tu destino, vas por muy buen camino. Vale, gracias. ¿Y tiene algo para decirme sobre mis abuelos o mi tía, mi tío? Ellos están, es que me está diciendo una cosa muy rara y yo te tengo que preguntar, me diciendo que por qué estás preguntando de gente que está en plena fiesta. ¿Ellos están todos fallecidos o están encarnados Es, todavía? no, Están vivos, solo mi solo tu abuela está abuela. fallecida, sí. Pues él me dice, él solamente me habla de fiesta, me muestra fiesta y me muestra música. Me dice que a él nadie lo extraña y que él no extraña a nadie. Y porque él donde está muy bien. Mira, tu papá era una persona muy directa y muy dura, pero con un corazón muy grande, era Sí, como así. O sea, yo soy sí. o sea, el super yo y los demás no importan, pero él dice que lo hace desde el amor. Él no extraña a nadie, me dice que la única que le importa es tu nena, su Nick y tú. Y que él está muy orgulloso. Ay, que el auto. O sea, que él me sigue hablando de sus autos. Pero no tiene ningún mensaje, solo que le digas a tu mamá que extraña y que eso le va a resonar a ella, que le digas que le extraña el olor de su cabello y el olor de su perfume. Que ella sabe de Vale, quién y está hablando sobre mi él. hermana, sobre mi hermana, Ahora me muestra el número 9. ¿Tu hermana tenía 9 años cuando él murió? ¿O porque el número 9 te resuena a ti el número 9 de algo? Porque es lo único que me muestra él ahora. Me preguntas de tu no. hermana y solamente me muestra el número 9. Puede ser, mira, porque no me quiere decir más cosas. El 9 puede ser cierre de ciclos, que cierre algo, te lo va a tener que interpretar. Sí. O puede decir que la última vez que ella lo pudo sentir a él fue en el mes de septiembre, puede ser el mes de septiembre, o puede ser las 9 de la noche. Espérame, yo voy a ver si me aclara eso. Es que yo no sé si decir esto aquí. ¿Tu hermana tiene problemas románticos o tiene dolores en el corazón o algo así? Porque él me está hablando que ya tiene que cerrar algo. Solamente me muestra Mm, eso, que cierre algo, ella va a cambiar de frecuencia, me dice, ella va a cambiar de frecuencia, que cierre algo. Y es lo único que me dice. Es como si no quisiera hablar de, ujú, vale. bueno, mi vida es todo lo que me está diciendo porque ya no le siento más la energía a mi alrededor. Vale, Goody, muchísimas gracias. Muchísimas Qué gracias a lindo. ti, preciosa, y felicitaciones por Por Muchas anticipado. adelantado. gracias. André, Y gracias, Gonza, por tu labor, que es muy lindo lo que haces. gracias, André. Ahí te estaba, me encantó tu energía y estaba viendo que Lucía, que está comentando acá en el chat, dice, amiga, amiga, se ve que son amigas. Lucía dio una charla con Sí, nosotros, así sí, sí, sí. que, Somos que me amigas, esperen por sí. España este año que voy a ir a visitarlas. A ver si me Cuando esperan. quieras, Gonza, sí. Bueno, gracias, André, gracias. Un besito, Adiós. Un chao. besito. Goody, Chao. tenemos que cerrar porque nos quedan muy pocos minutos. A mí, no sé si a mí o a Sí, todos, Instagram yo me, me me pone voy, un límite. sí, yo me Eh, voy y te Estuvo dejo a ti despedir hermoso, del qué lindo programa. esta última canalización. Me encantó. Es que lo que pasa es que yo, como es canalización para seres desencarnados, entonces yo no me concentro en ver bebés, pero yo le veía Mm, 2 bebés ahí dándole vueltas, entonces por eso le dije, tú quieres ser mamá porque yo veía niños y mira la resonancia. Eso también lo puede hacer un medium, también, ver ujú. próximos nacimientos y todo lo demás. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Muchísimas gracias a la familia de Despertando con Gonzalo. Y bueno, es un honor para mí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo me voy, te dejo ahí con todos tus seguidores. Ay, pero te me va muy rápido, yo no quiero que te me vayas ya. Pará Bueno, un minuto final, que paro. ya cerramos. Bueno, te quiero agradecer, Woody, Dime. como siempre. Ya nos volveremos a ver, claro. Ahí toda la gente siempre te agradece. Tienen ahí el Instagram de Woody para hacerle sus preguntas. Yo no sé cómo lo gestionará Woody su Instagram o no, pero estoy seguro que denle tiempo y espacio porque deben llover las consultas, me imagino. Las preguntas Nada, también. gracias, Woody, Para como mí es siempre. un placer, Gonzalo, estar siempre contigo porque es que esto funciona porque es que tu energía también es una energía muy linda. Si tú no tuvieras la energía que tienes, para mí sería mucho más difícil porque son muchas personas. Mira, Mm. estamos en este momento en 180, pero ahorita habían casi 200 personas. Entonces, imagínate la energía de 200 personas queriendo preguntar algo. Entonces, para mí como medio tratar como de clasificar eso es bien, bien difícil, pero tú con tu energía es como si pusieses luz, como quisieras y abrieses como el camino. Entonces, muchas gracias por esa compañía y por ser Mm. el hermoso ser de los que eres. Qué lindo, gracias, Woody. Muchísimas gracias. Ahí después hablamos. Chao, precioso. Adiós. Bueno, amigos, terminamos entonces una sesión más de mediumnidad.
Se movió muchísima, muchísima energía hoy, estuvo hermoso. Gracias a todos los que participaron. Sepan y les recuerdo entonces que le pongan me gusta, un comentario, compártanlo, que eso nos ayuda a expandir este amor también. Y a que, bueno, cada vez seamos más en este camino y que, bueno, la próxima tengan las posibilidades otros también. Gracias a todos. Instagram y YouTube, Despertando con Gonzalo, nos encuentran y también estamos ahí en el canal de Telegram. Tienen ahí en mis historias destacadas la información. Les agradezco, creo que no me olvido nada, les dije ya en el vivo anterior que marzo se viene, así que preparen su anotador y su lapicera porque tenemos muchísima, muchísima información. La semana que viene vamos a hablar con Fernando Sánchez sobre las enfermedades y vamos a hablar con Jonathan Medium, que es de Argentina, sobre la vida después de la vida. Algo muy, muy alineado a lo que estuvimos hablando de con Guri. Gracias a todos y hasta la próxima conexión como siempre.